Samsung empezó en 1938 como una pequeña empresa comercial que vendía fideos, pescado seco y verduras locales. Por aquel entonces era imposible imaginar que Samsung se transformaría en una de las empresas más valiosas del mundo, que produce mucho más de lo que uno se imagina. Han creado rascacielos, carreteras, hospitales, ropa, robots y mucho más. Incluso tenían una división aeroespacial que creaba helicópteros y tanques para el ejército, pero ya hablaremos de todo eso. En primer lugar, presentemos a Lee Byung-chul, que fundó Samsung con solo 28 años. Dice de que una noche se dio cuenta, presa del pánico, de que estaba malgastando su vida y de que era hora de fijarse un objetivo claro. Se comprometió a crear una empresa. A pesar de los humildes comienzos de Samsung vendiendo comestibles, Lee siempre tuvo una visión mucho más amplia. Eligió el nombre Samsung porque en coreano significa 3 estrellas. Mientras para nosotros 3 estrellas puede sonar mediocre, en Corea el número 3 es muy popular porque representa algo grande y poderoso, y estrella se utiliza para representar algo eterno. Grande, poderosa y eterna son sin duda palabras perfectas para describir en lo que se ha convertido Samsung. Pero al principio no parecía que Samsung fuera siquiera a sobrevivir. La guerra de Corea tuvo un impacto devastador en Samsung y el país. De hecho, tras la guerra, había escasez de productos básicos y Corea dependía en gran medida de las importaciones. Por lo que Lee decidió diversificar su negocio y crear productos asequibles para el público. Empezó creando una refinería de azúcar. Con sus beneficios, abrió la mayor fábrica de lana del país. Esto permitió a Samsung empezar a crear productos acabados, como la ropa. Fue la diversificación que permitió a Samsung sobrevivir. Lee decidió seguir aplicando esa estrategia de forma más agresiva y reinvirtió el dinero que ganó en otras áreas nuevas, como abrir unos grandes almacenes y entrar en el negocio de los seguros. De hecho, ya Samsung es el mayor proveedor de seguros de Corea del Sur. Con toda esta rápida expansión de su negocio, Lee no tardó en convertirse en el hombre más rico del país, y estaba a punto de hacerse mucho más rico. En 1968, los ejecutivos de Samsung decidieron el siguiente mercado en el que entrar: la electrónica. Un año más tarde, Samsung Electronics estaba totalmente montada y crearon un televisor de 12 pulgadas en blanco y negro. En una década, se convirtió en el primer fabricante de televisores en blanco y negro del mundo, gracias a la eficacia de su cadena de montaje. Pronto empezaron a fabricar todo tipo de electrodomésticos, como microondas en 1979, aires acondicionados en 80, 1 millón de televisores en color en 81 y ordenadores personales en 83. Pero pronto se dieron cuenta de que, para producir todos estos productos electrónicos, dependían en gran medida de la importación de muchos pequeños componentes del extranjero. Así que compraron una empresa de semiconductores para controlar ellos mismos la cadena de suministro. No solo utilizaron estos chips en sus propios productos, sino que empezaron a venderlos también a otros fabricantes de electrónico de todo el mundo. Apple, por ejemplo, ha utilizado los chips de memoria de Samsung en sus iPhones, a pesar de que las dos empresas se han convertido en rivales acérrimos, algo que veremos en breve. Pero lo realmente fascinante de Samsung son todas las industrias en las que se han expandido y de las que normalmente no se oye hablar. Su división Samsung Heavy Industries, por ejemplo, está especializada en la construcción de barcos gigantes y es uno de los mayores constructores del mundo. También hay otra división llamada Samsung Construcción y Trading, que construye carreteras, túneles, puentes y edificios. Aún el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubái, fue construido por Samsung. Y antes de eso, también participó en la construcción del anterior edificio más alto del mundo. Incluso son propietarios de un gigante parque temático, sus propios hoteles y un lugar en Corea llamado Samsung Town. Aunque la mayoría de nosotros probablemente conozcamos la marca Samsung por su éxito en teléfonos y monitores y aparatos de consumo, hay mucho más para profundizar. Ni siquiera hemos mencionado la fundación sin ánimo de lucro de Samsung, que incluye una universidad y un hospital llamado Samsung Medical Center. Sin embargo, el hecho de que Samsung se haya expandido a tantos sectores puede parecer una increíble historia de éxito empresarial. Un joven emprendedor que empieza con una idea sencilla y luego se expande en más y más mercados y construye poco a poco un imperio. Pero esa no es la historia completa. La verdad real es mucho más controvertida. Tras la guerra de Corea, Corea del Sur se encontraba en muy mal estado. No producía ni exportaba. El presidente, deseoso de expandir la economía, decidió apoyar a las grandes empresas coreanas, ofreciéndoles una financiación muy fácil y protegiéndoles de la competencia.
El gobierno concedió a Samsung préstamos muy favorables, exenciones fiscales especiales y otras medidas de apoyo a su expansión. La idea era que ayudando a estas grandes empresas a crecer mucho más, se ayudaría a la economía general del país. Por ejemplo, justo después de que Samsung empezara a trabajar en electrónica, el gobierno prohibió a varios países como Japón vender productos electrónicos en Corea del Sur, empujando a los consumidores hacia los productos de Samsung en su lugar. También redujo los impuestos a la mitad para las empresas del sector. La reducción era para todos, pero Samsung, como la mayor empresa del sector en aquel momento, se benefició mucho más que nadie. De hecho, el gobierno canalizaba el dinero de ayuda estadounidense que Corea del Sur recibía tras la guerra directamente a Samsung, lo que permitió expandirse tan rápidamente. Y todo gracias al fundador de Samsung, Lee, y su habilidad para hacer conexiones políticas muy estratégicas, como hacerse buen amigo del presidente de Corea del Sur. Como resultado de esta amistad, Samsung obtuvo continuamente un trato especial, como no tener los mismos límites de exportación de otras empresas. Incluso los bancos asociados al gobierno empezaron a ofrecer a Lee condiciones de crédito extremadamente generosas para que Samsung tuviera más dinero para financiar sus planes de expansión. Pero Lee utilizó ese dinero para comprar esos mismos bancos que le habían dado el crédito. Para ser justos, es cierto que al ayudar tanto el gobierno a Samsung, ayudó a toda la economía de Corea del Sur. Sobre todo porque Samsung empleó a enormes cantidades de personas a medida que crecía. Pero el trato de favor del gobierno a Samsung perjudicaba a otras empresas coreanas más pequeñas. Nadie podía competir con el conglomerado apoyado por el gobierno. Samsung podía aplastar a quien quisiera cuando entraba en un nuevo mercado, lo que hizo que algunos vieran a Lee como un símbolo de la corrupción. Ya la economía surcoreana depende en exceso de una sola empresa. Si las cosas van mal con Samsung, podría tener un efecto terrible en toda la nación, especialmente porque Samsung está muy involucrado en muchas industrias diferentes. De hecho, en 2014, Samsung representaba alrededor de 17% de toda la economía surcoreana. A ver, Samsung es un chaebol, un término coreano que hace referencia a los conglomerados familiares que han construido gigantescos imperios gracias al gobierno. Hay algunos otros como LG y Hyundai, pero Samsung es el más grande. Y como estos imperios empresariales se mantienen dentro de la familia, significa que solo unas pocas familias poseen una enorme cantidad de la riqueza, el poder y la influencia del país. Cuando el fundador Lee Byung-chul murió en 1987, su hijo, Lee Kun-hee, se hizo cargo de la empresa, y cosas se vuelven aún más controvertidos. En 1996, Lee Kun-hee fue acusado de sobornar a un expresidente. Sin embargo, debido a las conexiones de Samsung con el gobierno, el presidente de entonces le indultó. Más tarde, en 2008, Lee Kun-hee fue acusado de gestionar un fondo que se utilizó para sobornar a fiscales y políticos. Fue declarado culpable de evasión fiscal y malversación de fondos, por lo que pidió disculpas y abandonó la empresa. Pero no fue a la cárcel, y en solo 2 años el nuevo presidente surcoreano le había indultado, y Lee Kun-hee volvió a trabajar como presidente de Samsung como si nada hubiera pasado. 2 veces, Lee Kun-hee fue acusado de soborno, corrupción y evasión fiscal, y en ambas no fue encarcelado y se le perdonó todo delito, a pesar de las abrumadoras pruebas. Esto demuestra lo estrechamente relacionados que están Samsung y el gobierno. Incluso cuando se le condena públicamente por un delito, el presidente puede dar marcha atrás sin más. En un polémico libro titulado Think Samsung, el ex asesor jurídico jefe de Samsung afirmaba que Lee Kun-hee robó unos $9.000 millones de las filiales de Samsung, destruyó pruebas y sobornó al gobierno para garantizar que su hijo le sucediera. Además, varios candidatos presidenciales y ayudantes habrían recibido sobornos de Samsung. Ahora bien, Samsung negó algunas de estas afirmaciones, y la mayoría de los medios de comunicación de Corea del Sur se negaron incluso a mencionar este libro. Un ataque a Samsung es como un ataque a Corea del Sur. Además, es muy posible que los medios simplemente no quisieran caerle mal a Samsung, dado lo poderosa que es la empresa. Por ejemplo, en un artículo titulado Corea del Sur, la República de Samsung, se sugería que el presidente de Samsung es más poderoso que el presidente de Corea del Sur, y que muchos coreanos han llegado a pensar que Samsung es invencible y está por encima de la ley. Tiene una enorme influencia sobre el gobierno, los medios y todo el país. Lo que es más absurdo es cuando el hijo de Lee Kun-hee le sucedió en el cargo, también fue culpable de soborno a políticos, al igual que su padre. Pero,
Samsung es un conglomerado gigante de cientos de miles de empleados, por lo que es obviamente injusto empañar todo Samsung con las acciones de solo unas personas. Además, está claro que Samsung también ha hecho muchas cosas buenas en Corea del Sur. Pero creo que es interesante que, una vez que se ven los turbios acuerdos y sobornos que se produjeron y los profundos vínculos con el gobierno, de repente la historia de éxito de Samsung no es exactamente el cuento de hadas que podía parecer. Sin embargo, aún no hemos terminado, porque ninguna historia de Samsung estaría completa sin que analizáramos uno de los mayores desastres de toda la historia de Samsung. Imagina que te despiertas en tu habitación y la encuentras llena de humo. Huele fatal y te cuesta respirar. Miras y ves que tu Samsung Note 7 está ardiendo. Escenas como este se repitieron varias veces en todo el mundo en 2017, y las aerolíneas no tardaron en prohibir el teléfono en los vuelos. Lo preocupante es que Samsung conocía varios de estos incidentes y al principio no hizo nada. Su reacción fue extremadamente lenta, y solo cuando se produjeron más explosiones los medios contaron la historia, y Samsung se vio obligada a detener producción y retirar el producto. Le costó $5.000 millones y también su reputación, para empeorar aún más las cosas. Los productos de reemplazo también tenían el mismo problema de sobrecalentamiento. En un principio Samsung achacó el problema a la batería, pero en realidad era más complejo. No se trataba de un único componente defectuoso, sino que estaba relacionado con el diseño interno y la forma en que los componentes estaban demasiado apiñados. Pero en muchos sentidos, la verdadera raíz del problema se remonta en la actual batalla de Samsung con Apple. Si retrocedemos hasta 2011, Apple demandó a Samsung alegando que básicamente habían copiado el diseño de su iPhone, exigiendo miles de millones de dólares, mientras que Steve Jobs llamó públicamente a Samsung imitador. A Samsung le pareció ridículo. Apple se había inspirado mucho en los productos de la competencia a lo largo de los años, pero los ejecutivos de Samsung estaban decididos a crear algo nuevo y cambiar la narrativa que Samsung era un seguidor en vez de un líder. Y así lanzaron su serie Galaxy Note, un cruce entre un tableta y un celular. Para el modelo Note 7, los ejecutivos de Samsung querían añadir montones de funciones nuevas, y también exigían plazos ajustados con especificaciones muy agresivas. Los ingenieros de Samsung recuerdan que la presión para fabricar el dispositivo a tiempo era extremadamente intensa. Trabajaban dura contra la fecha límite. No se dieron cuenta en ese momento, pero básicamente en la carrera por intentar vencer a Apple, Samsung había apresurado demasiado el desarrollo del producto. Habían atiborrado el Note 7 con demasiadas características y no habían dedicado suficiente tiempo al control de calidad. Antes de darse cuenta de los problemas, vendieron millones de estos peligrosos teléfonos en todo el mundo y gastaron gigantescas sumas de dinero en su comercialización. Samsung intentó suprimir información sobre todo el asunto. Por ejemplo, Samsung eliminó los derechos de autor de videos paródicos que utilizaban el teléfono como granada, a pesar de no tener ningún derecho a hacerlo. El tiro les salió por la culata, ya que sus intentos de censura crearon aún más revuelo y controversia. Sin embargo, a pesar de todo el drama, tanto con sus productos como sus propietarios, está claro que Samsung ha seguido teniendo un éxito increíble. Han creado productos innovadores como su teléfono plegable, han generado más ingresos que empresas como Google y Microsoft, y sin duda seguirán entrando en todo tipo de nuevos mercados. Teniendo en cuenta los humildes comienzos de Samsung, es realmente asombroso en lo que se ha convertido la empresa. Supongo que es la prueba de que con suficiente trabajo duro, cualquiera puede convertir su pequeña empresa en un gigantesco imperio. Siempre que seas buen amigo del presidente de tu país y este esté dispuesto a canalizarte millones de dólares del dinero de los contribuyentes. Ahora, si quieres escuchar algunas historias de negocios realmente controvertidas, creo que disfrutarás con estos vídeos de aquí. Espero verte ahí. Gracias por ver y apoyar este canal y nos vemos en el próximo vídeo.